favor, Kelsen escribe en el 50 una vaina que se llama Teoría Marxista del Derecho y del Estado. El tipo te hace un resumen de la doctrina soviética sobre el derecho y el Estado, que simplemente uno queda anonadado por la capacidad de lectura y la capacidad y claridad intelectual de ese man. O sea, es anonadante. Una de las mentes más lúcidas que hay en teoría del derecho, y por lo tanto que se merece sobradamente su hace parte de la papel. Entonces, Kelsen dice esto. Miren la conferencia. Les voy a echar una conferencia de Kelsen rapidito. Denme un minuto. Señores, ¿cómo se han de interpretar los tratados internacionales? Ustedes conocen que yo tengo una teoría escéptica de la interpretación, es decir, que yo pienso que el enunciado es tan solo el texto a partir del cual es posible los resultados interpretativos, y que el texto casi siempre es tan solo un marco de interpretaciones donde varias versiones son posibles y lo único que hace es excluir algunos resultados interpretativos que parecen completamente implausibles o imposibles. Entonces la teoría de la interpretación lo único que hace es excluir locuras, pero entre las interpretaciones plausibles o posibles hay uno simplemente escoge por razones de discreción. Pero la discreción no es una locura. Kelsen dice, les voy a explicar cómo funciona la discreción. Supongan, señores, que ustedes tienen que interpretar tratados internacionales. Y supongan, señores, que ustedes tienen que interpretar tratados internacionales bilaterales y tratados internacionales multilaterales. Esta es una conferencia del año 1955. A esta altura, ¿a dónde está trabajando Kelsen? Kelsen es el abogado central de la ONU. Como era la principal autoridad científica del derecho en Europa, como lo expulsan de Alemania, se lo lleva. Y Kelsen escribe en los años 50 un tratado de casi 1000 páginas sobre el naciente derecho internacional que nace de la Organización de las Naciones Unidas. Y él es durante los años 50 hasta el 63, cuando se va a enseñar a Berkeley, el abogado en jefe de la ONU. Entonces está muy preocupado y ahí viene la mayor parte de sus escritos sobre derecho internacional. Y ya en el año 63 no puede seguir ese trabajo porque simplemente está muy viejo. Y imagínense ser el abogado de la ONU, eso es como para un pelado de 30 años, no para un viejo de 90 años. No tanto, pero ya digamos el trabajo no le cuadra. Entonces les dice, supongan que ustedes tienen que interpretar tratados bilaterales o tratados multilaterales. En gracia de discusión, admítanme que la mayor parte de interpretaciones posibles de un enunciado normativo se dividen en dos grandes estilos. O yo interpreto basado en las palabras del texto, o interpreto tratando de hacer caso a la voluntad de los signatarios de la convención, como para ofrecer un marco chiquito, pero usualmente el marco es más grande porque puede ser texto, espíritu, consecuencias, costos, finalidades, política pública. El marco puede ser un marco de 7, 8, varias opciones. Entonces, Kelsen dice, supongamos que es o texto o intención, ¿cierto? Pues mire, mi experiencia en derecho internacional me ha llevado a concluir lo siguiente, que aunque ambas interpretaciones son válidas y yo no tengo una teoría cognitiva para excluir ninguna de las dos como válidas, yo en general pienso que en los tratados bilaterales uno debe ser textualista o intencionalista. Les pregunto. En los tratados bilaterales yo tengo que ser textualista o intencionalista. En los tratados bilaterales yo tengo que ser intencionalista, porque es fácil determinar la intención de dos, y como la intención de dos es usualmente una especie, por ejemplo, de
tratado de delimitación de pesca artesanal entre Colombia y Ecuador, es fácil saber cuál era la política que querían establecer. Entonces, cuando los textos no expresen las intenciones, deben primar las intenciones. En cambio, cuando son tratados multilaterales, dado que las intenciones de tantos actores son indeterminables en virtud de la complejidad y el traslapamiento de intereses políticos entre muchos autores, como la Carta de las Naciones Unidas, por lo tanto la interpretación de tratados multilaterales complejos, la única forma jurídica en la que yo tengo de estabilizar su significado es siendo textualista. Acaban de escuchar la versión ampliada de la teoría de Kelsen. Entonces, no es un sistema cognitivo que estabilice interpretaciones correctas, es una evaluación pragmática de qué es lo que quieres hacer con las distintas interpretaciones. De tal manera que en tratados bilaterales se dice, mi experiencia me ha enseñado a ser intencionalista, y en tratados multilaterales, mi experiencia me ha enseñado a ser textual. ¿Cierto o no?